Con el abogado Francisco Cox, miembro de la misión, le vamos a llamar por su nombre, de determinación sobre hechos de la República Bolivariana de Venezuela, conectado hasta ahora con DNews para toda Latinoamérica. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias por este contacto a través de DNews para conocer más detalles sobre este informe. Y la primera pregunta es, ¿cómo se recaban los hechos que se denuncian? Bueno, nosotros entrevistamos más de 240 personas, entre las cuales están víctimas, familiares, abogados y abogadas, y también exmiembros de GESIM y de SEBIN, que son los quienes nos proporcionan la información de lo que estaba ocurriendo. Junto con eso también tuvimos acceso a informes de inteligencia, expedientes judiciales y también acuerdos de cooperación, un memorándum del año 2008 que sigue vigente, según la información que manejamos, entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela. Toda esa información es la que nosotros procesamos y la reiteración de quiénes son las personas que participan. Las estructuras siguen siendo básicamente las mismas, por distintos periodos cambian, pero de esa es la forma en que trabajamos con entrevistas. Nosotros no tenemos acceso al país, el gobierno no nos deja ingresar al país, pero a través de distintos mecanismos, respetando los protocolos de seguridad que nos exige Naciones Unidas, es que pudimos tomar contacto con personas que salieron del país o incluso personas que están dentro del país, pero con los protocolos de seguridad, ¿cómo se llama? Como digo, para no exponerlos a ellas y a ellos que nos entregan información. Claro que sí. Entregué en la introducción a esta entrevista algunos datos de lo que se denuncia, ¿no es cierto?, en el informe, pero usted podría profundizarnos respecto de cuáles son los graves hechos para determinar que se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Claro, a ver, nosotros en el año 2020 determinamos con bases razonables para creer, un estándar más bajo que obviamente que una condena penal, por ejemplo. Nosotros no somos un tribunal, somos una misión que determina hechos. Y lo que pudimos determinar es que hay una política, en esa época dijimos dos políticas, pero en este año nos centramos en una de ellas, que es una política de Estado de reprimir, silenciar y aplastar a la oposición. Esto, con las mismas metodologías que utilizamos, fue que lo pudimos determinar. Y básicamente lo que ahí se dice es que es una estructura. Nosotros concluimos que hay una estructura en la cual se emplea, hay 6 organismos que participan. En esta oportunidad profundizamos en 2 de ellos, el SEBIN, que es la inteligencia civil de Venezuela, y el DGCIM, que es la inteligencia militar. Y aquí hay contribuciones, las personas que usted mencionó hacen contribuciones dando órdenes, en algunos de los casos incluso presenciando las torturas y participando de torturas, y utilizan, ¿no es cierto?, esta estructura donde se repiten. Las personas que nosotros nombramos son aquellas que están en bandos, o más bien en rangos medios altos de las instituciones. Ponemos con una sigla, anonimizamos a 4 personas que son ejecutores materiales para que no se conviertan en chivo expiatorio y sino que haya una verdadera análisis y supervigilancia por parte de organismos internacionales, pero también por los tribunales nacionales y el Ministerio Público, de investigar a estas personas que están más altos, de esa forma cambiar la práctica. Abogado, ¿cómo es que se establece también que todas estas acciones son coordinadas u ordenadas desde el mismo gobierno, desde Nicolás Maduro hacia abajo, con su segundo también, desde Diosdado Cabello, entre otros? Lo que nosotros determinamos es que este aparato, esta maquinaria, está justamente orquestada desde el círculo cercano y de las altas autoridades de Venezuela, dentro de las cuales está Nicolás Maduro, y esto se determina por personas que nos dan información directa, que han participado en reuniones donde se toman esas decisiones, donde se implementa esto, y por lo tanto tenemos comunicación de distintas fuentes de que esto es una política de Estado. Entonces, declaraciones fundamentalmente. Este acuerdo también contribuye a establecer entre Cuba y Venezuela las tácticas que se usan para supervisar e incluso interceptar comunicaciones, correos electrónicos, hacer vigilancia de personas. Y estas son opositores
reales, o sea, opositores, miembros de la oposición, o personas que son percibidas como opositores por críticas que hacen. Tenemos el ejemplo de una clarinetista en un momento que hace críticas, que pasa por este proceso en la cual la detienen arbitrariamente y luego es sometida a condiciones de detención contraria a los estándares internacionales, detenciones arbitrarias. Y por lo tanto, esta forma y también la proporción de elementos, instrumentos como los aparatos de interceptación muestran que en el fondo hay una política de Estado que proporciona los recursos necesarios para hacer esta persecución. Se ha hablado en el informe de estas detenciones arbitrarias, como usted señala, que terminan también en torturas, en vejámenes sexuales, para opositores, para críticos del gobierno, para periodistas, también para defensores o defensoras de derechos humanos, distintos tipos de personas. Y usted ha señalado en la entrega de este informe que en total o prácticamente total impunidad hasta el día de hoy. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente los tribunales de ese país, por ejemplo, pudieran articular investigaciones en torno a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo? A ver, nosotros como organismo internacional hacemos recomendaciones y en esas recomendaciones sin duda volvemos a insistir sobre la obligación, tanto constitucional por la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de que investiguen estos delitos que se están cometiendo al interior de su territorio. Y también, ¿no es cierto?, el Ministerio Público tiene la misma obligación, tribunales y Ministerio Público. Ahora es bien, como usted dice, nosotros en el año 2021 emitimos otro informe en el cual analizamos el comportamiento del sistema de justicia con relación a estos actos y concluimos que efectivamente no había independencia e imparcialidad de parte de algunos jueces y fiscales que se empiezan a repetir en esta investigación. Ahora, junto con eso, tenemos también la comunidad internacional y si bien ahora está deferida la investigación ante la Corte Penal Internacional, nosotros tenemos confianza que la Sala de Asuntos Preliminares va a autorizar a la Fiscalía para investigar estos hechos y con eso entonces se puede producir, ¿no es cierto?, la complementariedad. Y estos nombres son las personas que deben ser investigadas y se tiene que probar por parte de Venezuela que ellos tienen la voluntad y la capacidad de investigar a estas personas concretos en este ejercicio que es el ejercicio de análisis de la complementariedad de la Corte Penal Internacional. Ustedes han realizado esta investigación, como ha señalado Francisco, se han entregado 3 informes ya por parte de esta misión de investigación, una misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre los hechos que ocurren en Venezuela. Estaba viendo también cómo hace un par de días el presidente de Paraguay anuncia en la ONU que liderará la petición en el Consejo de Derechos Humanos para investigar los crímenes ejecutados por Nicolás Maduro en Venezuela. Pero en medio de la realización de la Asamblea de las Naciones Unidas, una de las cosas que se ha puesto en cuestión es precisamente la capacidad y la fortaleza de los organismos internacionales para prevenir lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, en Europa, lo vemos también en Latinoamérica, ¿no es cierto?, cómo autócratas se toman el poder, cómo se violan, se vulneran los derechos humanos de las poblaciones de distintos países. Pero ¿cuál es en realidad la capacidad? Yo sé que no es su materia, la materia de esta misión efectivamente es investigar, pero ¿qué posibilidades tiene efectivamente o a su juicio? ¿Cuáles son las posibilidades reales que hay de poder liberar una población que está siendo sometida a estos vejámenes? A ver, yo, como digo, como usted bien dice, nuestro mandato es muy preciso y nosotros determinamos hechos. Ahora, más allá de eso, yo creo que son todos estos elementos que contribuyen efectivamente a, ¿cómo decirlo?, si no prevenir, al menos sancionar. Y una vez que se sanciona, puede tener un efecto preventivo. Esto es una discusión, ¿no es cierto?, que se da a nivel nacional. Muchas veces igual se siguen cometiendo delitos, pero no obstante eso no decimos, bueno, entonces el derecho no sirve o los tribunales no sirven porque igual siguen habiendo delitos. Efectivamente, hay una creencia de que hay que reafirmar estos principios por parte de la comunidad internacional. Entonces, en la conjunción y en el engranaje del sistema internacional tenemos este tipo de actos como son las misiones de determinación de hechos. También, ¿no es cierto?, existen otros organismos como es la Corte Penal Internacional y también, en este caso concreto, existen, dado que son crímenes de lesa humanidad, hay muchos países, especialmente en Europa,
que tienen lo que se llama jurisdicción universal. Por lo tanto, estas personas probablemente pensarán 2 veces antes de viajar a Alemania, a Francia, a Bélgica, que son países que tienen jurisdicción universal. Alemania recientemente ha condenado a un general sirio por torturas cometidas en Siria, porque víctimas que estaban en Alemania pidieron la investigación de esta persona. Entonces, creo que efectivamente cuando la fuerza simplemente se aplica, es difícil de resistir. Incluso las instituciones pueden que no puedan resistir estos embates de autócratas. Pero yo tengo la confianza de que eventualmente se hace justicia. Nadie hubiese pensado que un sirio iba a terminar, general sirio, iba a terminar condenado por tortura en Alemania. Y hoy en día eso es lo que está ocurriendo. Sí, y es un tema sensible, es una discusión difícil también, y con esto le voy a pedir que cierre, abogado. Por una parte, ¿no es cierto?, el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país. Por otro lado, efectivamente, el concierto internacional y cómo es posible que los organismos internacionales se puedan fortalecer para efectivamente ayudar a fortalecer también, y valga la redundancia en este caso, las propias democracias, ¿no es cierto? Algo que ha estado presente en la conversación en las Naciones Unidas, mientras en paralelo hay gente u otros jefes de Estado, ayer lo hizo Bukele de El Salvador, por ejemplo, cuestionando la injerencia del organismo como las Naciones Unidas, por ejemplo, en la soberanía de los países. Y esa es la reflexión que le quiero pedir a usted para cerrar, abogado. ¿Cuál es la importancia de fortalecer efectivamente estos organismos internacionales, las cortes internacionales, los consejos también de derechos humanos, en fin, para poder prevenir, como usted decía, que en el futuro nuevas personas quieran erigirse como autócratas y vulnerar los derechos de sus comunidades políticas? Mira, a ver, yo creo que efectivamente la necesidad de un sistema internacional surge desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio que los instrumentos locales no son suficientes. Salvador creo que es un muy buen ejemplo el que usted pone, porque efectivamente el presidente tiene un amplio apoyo de la mayoría. Lo que pasa es que en ese amplio apoyo de la mayoría, ¿no es cierto?, las instituciones locales no son suficientes o no quieren o no son capaces de resguardar los derechos de las personas. Entonces ahí es cuando adquiere más sentido aún que esas personas que no tienen acceso a la justicia a nivel local puedan tener instancias internacionales a las cuales recurrir. Y creo que desde 1948, que la excusa de la soberanía, que generalmente, y esto es lo interesante, generalmente quien esgrime ese argumento es quien está en el poder y quien está abusando de ese poder y quien está persiguiendo a minoría o a su propio pueblo. Entonces la comunidad internacional justamente se hace más fuerte y más necesaria, o su rol se hace más necesario en este tipo de situaciones donde las instituciones o están cooptadas o son complacientes con quienes están en el poder y quienes están violando los derechos humanos. Entonces, me parece que el ejemplo que usted pone es quizás un ejemplo de los más importantes, porque es por una vía democrática como se está rompiendo el Estado de Derecho en El Salvador, y por lo tanto, sin duda, se tiene que buscar a la comunidad internacional. Y ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional y las Naciones Unidas cumplen un rol fundamental para las víctimas que buscan justicia y reparación. Claro, yo lo decía, un tema sensible, el manejo de los equilibrios también. Hemos visto cómo en esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas también hay jefes de Estado como Gustavo Petro, si mal no recuerdo, que ha pedido que se termine con el bloqueo, por ejemplo, contra Venezuela y Cuba, que afectan a las poblaciones de esos países precisamente. Muy complejo un escenario como para tomárselo con liviandad, y discursos como, por ejemplo, aquellos que piden soberanía a la ONU, como usted señala, principalmente discursos que vienen de quienes se terminan tomando el poder y sus instituciones. Muchas gracias. Francisco Cox, abogado experto en derechos humanos y miembro de la Misión de Determinación sobre Hechos de la República Bolivariana de Venezuela. Un informe determinante, muy importante también, que ha sido publicado esta semana. Agradecemos inmensamente que se haya dado un tiempo para conversar con toda Latinoamérica a través de DNews sobre este importante informe y la denuncia de los hechos que ahí se publican. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente.